Entonces nuestro tema es, en este contexto tenemos aquí un colgante que está tensionado. Aquí tenemos que esta cuerda está sujeta a lo que es esta superficie superior y está sujeta con las cuerdas, donde obviamente si esto me representa un colgante, pues las cuerdas deben de estar tensionadas. La tensión 1 genera una fuerza, la tensión 2 genera otra fuerza y la tensión 3 genera otra fuerza. Y justamente el objetivo de esto es identificar las tensiones de las fuerzas o las fuerzas más bien de las tensiones que me presenta este sistema. Esto me representa un equilibrio de fuerzas, porque pues a final de cuentas este colgante no representa un movimiento, está de manera estático, y bueno, pues hay un equilibrio entre estas tres fuerzas que me lo van a identificar el principio de la ley de Zenos o el teorema de Lamy, que tiene el mismo propósito. Lo que vamos a aplicar aquí es el principio del teorema de Lamy. El problema me pide que encuentre el valor de la tensión 1, el valor de la tensión 2 y el valor de la tensión 3. Pregunto, ¿es lo único que me pide el problema, muchachos? Los ángulos, muy bien. Pero bueno, las incógnitas son T1, T2 y T3. Entonces planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre para identificar el sentido que toman las fuerzas, el comportamiento que toman las fuerzas, y en función de eso, bueno, pues deducir los ángulos y seguir con lo que nos pide el problema. Tengo este comportamiento, la fuerza, la tensión de la cuerda que va hacia abajo corresponde a la tensión número 3, y tenemos que la tensión que toma esta dirección o que toma este sentido corresponde a la tensión número 2, y la que va del otro lado corresponde a la tensión número 1. De manera directa puedo calcular el valor de la tensión 3. Voy a poner estos valores acá arriba para usar este espacio. La tensión 3 es la fuerza que me está generando esta cuerda. La tensión es la fuerza con la que está jalando este objeto que presenta una masa de 38.7 kilogramos, y en función de su masa es el peso que me representa y es la tensión de la cuerda. Voy a empezar por esto porque es el dato inmediato que tengo. Y la tensión 3, pues es una fuerza. Este objeto me representa un peso. Recordar que el peso es pues la fuerza con la que se atrae el objeto hacia la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos involucrando el factor de gravedad. Entonces, recordar en la caída libre de los cuerpos, según la segunda ley de Newton, que nos dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y el peso de este objeto es la fuerza con la que se está tensionando esta cuerda. Por lo tanto, el peso es igual a la masa, donde la masa corresponde a los 38.7 kilogramos por la gravedad. La gravedad, su valor constante, del 9.81 metros por segundo cuadrado. Si multiplico la masa por la gravedad, el peso corresponde a 379.64 newton. Y el peso que representa este objeto, el peso es de 379.64 newton, y el peso a su vez corresponde a la tensión que representa esta cuerda. ¿Por qué? Porque el peso está ejerciendo una fuerza hacia abajo de este objeto. Por lo tanto, la tensión 3 es igual a los 379.64 newton. Y con esto pues ya tenemos un valor encontrado. Nuestra tensión 3 fue de 379.64 newton. Lo ponemos aquí para ir formando nuestro diagrama de cuerpo libre. 379.64 newton. Para poder identificar los ángulos y poder aplicar el teorema de Lamy, en base a esto que tenemos, aplicamos el principio del teorema de Lamy. Y el teorema de Lamy hace referencia a una aplicación que corresponde a la ley de Zenos. Aquí se forma un ángulo, aquí se forma otro ángulo, y aquí se forma otro ángulo.
De tal manera que la suma de todos los ángulos, por ser una circunferencia, corresponde a los 360 grados. Necesito los valores de esos ángulos para poder aplicar y definir mi teorema de Lamy. Voy a borrar esto de aquí para que no me estorbe y deducir ángulos. En base a una referencia que ponemos aquí con la línea punteada y considerando la ubicación de los ángulos que tenemos cuando toman a manera de espejo, ¿no? Es decir, este ángulo que tenemos aquí es un espejo de este ángulo que tenemos acá, ¿vale? Y si es un espejo, bueno, pues si este mide 33 grados, pues este también mide 33 grados. Vamos a ponerlo aquí, 33 grados. Y si este es un espejo, este de 55 es un espejo de este que acabo de poner aquí. Y si este es de 55, pues su espejo también mide 55 grados. Y aparte, aquí, tomando como referencia esta línea punteada que puse, bueno, pues la línea punteada con respecto a esta vertical forma un ángulo de 90 grados. Acá también forma un ángulo de 90 grados. Aquí son 90 grados y acá son 90 grados también. De manera que el ángulo total que tenemos para cada lado, bueno, pues el ángulo total que tenemos aquí, la suma de los dos. El ángulo que hay desde la línea inclinada hasta la vertical, pues es la suma de los dos. Es 33 grados más 90 grados, que es toda esta abertura desde aquí hasta acá. Entonces, este ángulo es de 123 grados. Mismo análisis hacemos para el otro lado. Tengo aquí 55 y 90, entonces aquí hago la suma de 55 grados más 90 grados, es igual a 145 grados. Sería este de 145 grados. Y por diferencia, tenemos que este ángulo nos falta para complementar los 360. Es decir, pues hago una simple relación aritmética, serían 360 grados menos 123 grados menos 145 grados a la 92 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí son 92 grados. Y con esto, bueno, pues vamos a aplicar el teorema de Lamy, como mencionamos hace un momento, que nos hace referencia a una aplicación concreta de lo que es la ley de senos para un triángulo, pero aquí no estamos trabajando con un triángulo, aquí estamos trabajando con una figura que en la suma de sus ángulos me representa los 360 grados. Como estamos trabajando con tensiones y aplicando el principio de la ley de senos, que corresponde al teorema de Lamy, es el valor de la fuerza o la tensión y su ángulo opuesto. La tensión y su ángulo opuesto, y la tensión y su ángulo opuesto. Por lo tanto, el teorema de Lamy nos dice que es tensión 1 sobre el seno de su ángulo opuesto. Y el ángulo opuesto a la tensión 1 son 145 grados. Es igual a la tensión 2 sobre el seno de su ángulo opuesto. La tensión 2 y su ángulo opuesto son 123 grados. Y esto es igual a la tensión 3 sobre el seno de su ángulo opuesto. La tensión 3, el seno de 92 grados. Pero la tensión 3 ya la conocemos. Ya conocemos que la tensión 3 presenta un valor. Entonces sustituyo y pongo su valor. La tensión 3 es 379.64 newton. Esto es tensión 3. Y con esto, bueno, pues ya podemos tomar las igualaciones para poder llegar a los resultados que estamos buscando. Como nos habla de una igualación entre los tres conceptos que me marca cada sección de las tensiones, bueno, pues puedo tomar la que sea, ¿no? Entonces, puedo empezar tomando como referencia esta igualación de estos dos conceptos.
voy a encontrar la tensión 2. La tensión 2 sobre el seno de 123 grados es igual a los 379.64 newton sobre el seno de 92 grados. Como estoy buscando la tensión número 2, hago un despeje y despejo la tensión 2. Tensión 2 es igual, y al despejar, todo esto pasa igual, tal cual, no pasa nada con esto porque está del otro lado al igual, sería 379.64 newton entre el seno de 92 grados, y este seno de 123 grados está dividiendo a la tensión 2 y hay que mandarlo para allá. Lo que de un lado está dividiendo pasa al otro multiplicando. Y si pasa multiplicando, pasa en la parte del numerador. Entonces aquí sería por el seno de 123 grados. Hago las operaciones. Tengo que la tensión 2 es igual a 379.64 newton, que multiplica al seno de 123. Y entonces el seno de 123 nos queda 0.83 sobre el seno de 92 nos queda 0.99. Por lo tanto, mi tensión 2 es igual. Estas dos cantidades multiplican y nos queda, entonces, de multiplicar 379.64 por 0.83 nos queda 315.10 newton, porque aquí hay la unidad del newton, entre 0.99. La división de esto, la tensión 2 es igual a 318.28 newton. Ahí está. Por lo tanto, la tensión número 2 es 318.28 newton. Entonces, tensión 2 es igual a 318.28 newton. Aquí le ponemos igual. Tensión 2 es igual a 318.28 newton. Voy a borrar este lado para encontrar la tensión que me falta, la tensión número 1. Y la tensión número 1 la puedo encontrar con la igualación que sea. Es decir, la puedo encontrar con la igualación de T1 igual a T2 o con la igualación de T1 con respecto a la que ya teníamos del valor inicial. Entonces, nos debe llevar al mismo resultado. Vamos a comprobar esta notación, ¿sí? Para encontrar T1 sobre el seno de 145 grados es igual a T2, donde de T2 ya conocemos su valor. T2 es igual a 318.28 newton sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería el seno de 123 grados. Entonces, recordar pues que esto corresponde a T2 según la igualación, y T2, insisto, ya encontramos su valor. Hacemos el mismo procedimiento, vamos encontrando ahí los valores que nos faltan y despejo T1. Entonces, T1 es igual a esto. Al despejar T1 es porque esto lo voy a pasar del otro lado igual, tal y como está, y esto tengo que reubicarlo. Entonces, T1 es igual a 318.28 newton sobre el seno de 123 grados. Este seno de 145 está dividiendo a T1. Y si de este lado está dividiendo, pasa al otro lado como multiplicando. Y si pasa multiplicando, pasa en la parte del numerador. Entonces sería por el seno de 145 grados. Tenemos que T1 es igual a 318.28 newton por el seno de 145.
Y el seno de 145 es igual a 0.57 sobre, dice ahí que es el seno de 123. Y el seno de 123 es 0.83. Esto es igual. Las cantidades de arriba veo que están multiplicando. Y si multiplico 318.28 por 0.57 nos queda 181.41 sobre, bueno, aquí nos queda Newton, sobre 0.83. 181.41 entre 0.83 nos queda que la tensión número 1 es igual a 218.56 newton. Y ahí está. Ese es el valor de la tensión número 1. Borro aquí para poner en el espacio que le corresponde. La tensión 1 es igual a 218.56 newton. Y igual acá, es igual a 218.56 newton. Y con esto encontramos ya el valor de las tensiones de las cuerdas, el valor de la tensión 3, que nos la encontramos con el valor de la masa, considerando su peso, y el valor de T1 y T2 en función de la aplicación del teorema de Lamy. Comprobamos que esto está en equilibrio, muchachos. Porque esto, al estar estático, al no moverse, al estar tensionadas las cuerdas, hay un equilibrio de fuerzas. El equilibrio de una tensión con otra tensión y la que está colgada. Entonces, fíjense bien. El equilibrio lo vamos a comprobar con el teorema de Lamy, considerando pues que puede haber una variación de decimales, pero vamos a ver ese equilibrio. Yo recuerdo que el equilibrio nos dice que la suma de fuerzas es igual a 0, en el caso de la estática. El teorema de Lamy nos dice que la tensión 1 entre el seno de su ángulo opuesto. Entonces, tensión 1 sobre el seno de 145 grados. Y este valor debe ser igual a la tensión 2 entre el seno de su ángulo opuesto, que es el 123, el seno de 123 grados. Y esto debe ser igual a la tensión 3 sobre el seno de su ángulo opuesto, que son 92 grados. Ya tengo el valor de las tensiones. Sustituyo las tensiones. Entonces, T1 tiene un valor que sería 218.56 sobre el seno de 145. Esto debe ser lo mismo a la tensión 2. Ya conozco la tensión 2. La tensión 2 es 318.28 sobre el seno de su ángulo opuesto, el seno de 123 grados. Y esto debe ser igual a la tensión 3, que ya la conocemos, 379.64 entre el seno de su ángulo opuesto, que sería el seno de 92 grados. Por ejemplo, si le pongo seno de 145, tengo lo siguiente. Tengo aquí que es 218.56 entre el seno de 145 y el seno de 145 nos queda 0.57. Esto debe ser igual a 318.28 entre el seno de 123 y el seno de 123 nos queda 0.83. Y esto debe ser igual a la otra tensión, 379.64 entre el seno de 92. Y el seno de 92 nos queda 0.99. Hago las divisiones correspondientes. Vamos viendo. Si divido estas dos cantidades, tenemos 218.56 entre 0.57 nos queda 383.43. Esto nos queda en esta primera sección. Debe ser igual o aproximadamente igual a la otra división. 318.28 entre 0.83.
y nos queda 383.46. Esto es la segunda sección. Y lo último, 379.64 entre 0.99 y nos queda 383.47. Y esta es la tercera sección. Entonces nos damos cuenta de que las fuerzas están equilibradas cuando en el teorema de Lamy estamos llegando prácticamente a la misma cantidad. Esta parte es igual a la segunda parte e igual a la tercera parte. Con esto nos damos cuenta que hay un equilibrio en el sistema de fuerzas porque nos llevan al mismo resultado. Hay una variación de decimales, pero no mucha. Los enteros siguen siendo los mismos. Entonces, estamos comprobando la igualdad del teorema de Lamy y estamos identificando que este sistema de fuerzas se encuentra en equilibrio, como podemos ver aquí numéricamente. Con esto terminamos este problema. Gracias por su atención, muchachos, y no se les olvide dejar su like.